el pequeñísimo detalle que dejamos al final. Requerimos saber cómo calcular la matriz inversa. Entonces, ¿por qué nos interesa? Pues porque eso nos sirve para hacer esta clase de transformaciones de semejanza para pasar de una base a otra, y luego vamos a ver que nos sirve para otros motivos encontrar la matriz inversa. Pero quiero recordar que esto de la matriz inversa salió de un sistema de ecuaciones que teníamos, y de ahí, lo de la matriz salió de un sistema de ecuaciones que teníamos, y cada uno de los elementos de los coeficientes por los que multiplicábamos las variables eran los elementos de nuestra matriz tal cual. Aquí está, ¿no? Ahora, la ecuación que planteamos fue esta ecuación de aquí. Y si lo piensan de alguna forma, nosotros podemos multiplicar esta P por la matriz identidad, y tenemos entonces una matriz de este lado multiplicando el vector P y una matriz de este lado multiplicando el vector X. Cuando yo sume elementos de aquí, lo que voy a lograr hacer es en realidad ir modificando, o sea, el vector X se va a quedar igual, van a ser los mismos elementos, el X1 hasta el Xn. Y también cuando yo tome toda una hilera de aquí y la sume a este de acá, pues ahora el vector P no se va a alterar en realidad, porque lo que se va a alterar es la matriz que multiplica el vector P. Lo puede uno pensar siempre como que lo que altera es el vector en sí, o que lo que está alterando es la matriz que multiplica al vector. ¿Okay? Entonces, una forma de cambiar un vector, de hecho, para cada vector hay alguna matriz que nos va a transformar ese vector en cualquier otro del espacio vectorial al que pertenece. ¿Okay? Entonces, cualquier vector que tenemos, o sea, el modificar ese vector es equivalente a modificar una matriz que esté multiplicando al vector. Entonces, la primera matriz es la matriz identidad, y si yo voy modificando mi vector aquí, en realidad lo voy a pensar como que el vector se queda igual, pero estoy modificando una matriz de este lado. ¿Okay? Entonces eso es básicamente la idea que vamos a seguir en este video para tratar de calcular la matriz identidad. Entonces nos basamos en el sistema de ecuaciones que teníamos originalmente, y vamos a notar que el sistema de ecuaciones va a ser el mismo, o sea, la solución de las x va a ser la misma, aunque yo, por ejemplo, cambie la ecuación 1, la puedo cambiar por la ecuación 1 más la ecuación 2. Y entonces esa nueva ecuación va a ser mi modificación va a ser de todas formas linealmente independiente de este sistema de ecuaciones. Va a ser linealmente independiente porque eliminé la ecuación 1 y en su lugar puse la ecuación 1 más la ecuación 2. Y para poder obtener la ecuación 1, pues forzosamente no hay manera de hacerlo con las combinaciones anteriores, porque si hubiera alguna manera, pues entonces ya la hubiera habido antes de que yo eliminara la ecuación 1 y la sustituyera por la suma de la ecuación 1 y la ecuación 2. ¿Ok? Entonces, el que yo sume líneas de este sistema de ecuaciones, siempre y cuando con eso sustituya una de las líneas que tenía, no me cambia los resultados la solución de mi sistema de ecuaciones. Tampoco va a cambiarme los resultados si yo multiplico toda una ecuación por algún valor. Si lo multiplico de este lado por ejemplo 3 y entonces todos los elementos de aquí los multiplico por 3, no me cambia el resultado. Son las mismas x las que me van a dar ese resultado. Entonces notamos ya que puedo hacer dos clases de operaciones fácilmente. Una es sumar una línea a la otra, y la otra es multiplicar por algún valor toda la línea. Por supuesto, ese valor no puede ser 0. Si multiplico por 0, entonces sí, lo que estoy haciendo es eliminar la ecuación por completo, porque 0 es igual a 0 siempre. Entonces ahí no hay el único valor por el que no puedo multiplicar es por 0. Si multiplico por cualquier otro valor es aceptable. El infinito también sería un problema, pero no estamos incluyendo el infinito en estas opciones.
Esas dos operaciones las puedo hacer siempre. Y también, en el fondo, eso significa que yo puedo intercambiar ecuaciones. E intercambiar ecuaciones de lugar, pues tampoco me debe de modificar el resultado en realidad. Si yo paso la ecuación 1 al tercer lugar y me queda entonces la ecuación 2, la ecuación 3 y luego la ecuación 1, sigue siendo el mismo resultado el que voy a obtener, ¿no? Entonces tengo ahí de alguna forma tres operaciones que puedo hacer sin ningún problema. En realidad puedo hacer las mismas operaciones, puedo también pasar, intercambiar toda la columna de aquí, puedo pasarla de este lado y eso no me va a modificar, o sea que ahora los x2 sean el x1 y los x1 sean x2, eso no pasa absolutamente nada. Entonces puedo intercambiar tanto renglones como columnas sin que tenga algún efecto en mi sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces la matriz siempre la voy a poder, a ver, quiero regresar a la matriz. Esta matriz yo puedo intercambiar columnas y no me va a pasar nada. Puedo intercambiar renglones cuando incluyo toda la línea. O puedo intercambiar también, también puedo sumar este renglón al renglón de arriba y no va a pasar nada. ¿Ok? Entonces yo puedo sumarlos, multiplicarlos, me faltó aquí multiplicarlo por una constante y tampoco va a pasar nada. Si multiplico todo el renglón por una constante, no pasa nada. ¿Ok? Ahora, como les decía, yo puedo escribir pues yo puedo escribir mi sistema de ecuaciones como si fuera las P's también multiplicados por la matriz identidad. Entonces esto es la parte que les estaba hablando antes, ¿no? Entonces la P es lo mismo que la matriz identidad multiplicado por la P, ¿ok? Y eso me da la gran ventaja de que entonces yo no tengo esta ecuación, sino una ligeramente diferente. La voy a poner. Ok, entonces lo que le estaba diciendo es que nosotros tenemos, esta era nuestra ecuación original. En realidad, entonces hay una matriz identidad multiplicando a los P's y una matriz que es la A multiplicando a los X. ¿Okay? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo le puedo hacer para invertir esta matriz? Y notamos que si yo cambio esta línea de lugar, entonces en el fondo no tengo que modificar nada aquí. En el fondo solamente lo intercambio con uno de aquí abajo. Y ya con eso tengo para decir, pues lo que intercambié es estos de acá. ¿Por qué no me importa? Porque estas son variables, entonces no se modifican. ¿Ok? En este caso, pues tengo que modificar toda esta línea, la paso para acá. ¿Ok? Pero en el fondo, estos también es como que fueran unas cosas ahí que en el fondo no me importan. Y de cualquier forma, cuando yo lo pase para acá abajo, entonces ¿qué voy a tener? En el segundo lugar, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Cuando eso lo multiplique por esto, pues me va a quedar el P1. Y el 0, 1, 0, 0, 0, 0 lo voy a tener arriba. Ahora, los intercambié esos dos. Entonces, cuando yo multiplique eso por acá, el que me va a quedar es el P2. Entonces, el producto del primero por esta cosa nos va a dar el P2. Y el producto del segundo por esta cosa nos va a dar el P1. Entonces va a ser el que yo intercambie las líneas acá, hace que se intercambien los elementos acá también. ¿Ok? Y pasa lo mismo con esto. El que yo intercambie solamente la línea de la matriz acá, es como si yo intercambiara los elementos de aquí. ¿Sí? Entonces ese es como el truco número 1. Luego el truco número 2. Cuando yo multiplico una línea, es como que yo multiplico en realidad una línea de aquí. ¿Por qué? Porque cuando yo multiplicaba la línea, esta línea de aquí, todos, lo que estoy haciendo es todos estos multiplicados por este de acá. Entonces, ¿eso qué me da? Pues el A nuevo con el que estoy multiplicando por
por el B11 por el X1 más el A por el B12 por el X 2 más, etcétera, 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 y todos por A. Entonces, con que yo multiplique la fila de aquí, me basta para multiplicar en realidad todos los elementos, incluido el X. Y lo mismo para acá. Si yo multiplico esta línea de aquí, entonces me basta eso para multiplicar el P en realidad. Entonces ya vimos que intercambiar las líneas y multiplicar las líneas me basta con hacerlo sobre la matriz. Ahora, ¿qué pasa si yo sumo una línea? Esta se la sumo acá abajo. Bueno, por ejemplo, en este caso, lo que me va a quedar es el 1 de aquí y el 1 de acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener? Es 1, 1 y todos los demás ceros por esta cosa de acá. Entonces, ¿qué me va a quedar? El P1 más el P2. Entonces, sumar líneas de estos renglones es equivalente a sumar los elementos de aquí, o sea, sumar este de acá con este de acá. Entonces, escrito de esta manera, yo ya solamente tengo que actuar sobre esta matriz y sobre esta matriz, y ya me importan un pepino los P's y los X's. Entonces yo puedo pasar a, en vez de trabajar sobre estos, trabajar sobre una notación que incluya esta matriz y esta matriz nada más. ¿Ok? Por otro lado, esta era mi matriz. Esto de aquí es esta ecuación de acá. El P vector igual a AX vector, ¿no? Y cuando yo lo despeje, o sea, cuando yo obtenga la matriz inversa, cuando multiplique por la matriz inversa acá y la matriz inversa acá, lo que me va a quedar, esta es la identidad, y entonces me queda X, ajá, y de este lado me queda el A inverso, ¿ok? Entonces, cuando yo logre hacer que todo esto se vuelva la matriz identidad, que es lo que tendría en este caso multiplicando, de este lado lo que estaría obteniendo sería la matriz inversa, porque la P sigue aquí intacta, ¿ok? Entonces, si yo logro con estas operaciones que son intercambiar, sumar y multiplicar por algún número las filas, entonces si con esas operaciones yo puedo transformar esta matriz horrible en una matriz identidad, al mismo tiempo yo voy a estar modificando esta otra matriz. Y con eso debería de yo obtener la matriz inversa. La que obtenga acá debería de ser la matriz inversa, por esta razón. ¿Ok? Entonces ese es como el trasfondo del algoritmo que vamos a revisar. Entonces ya tenemos todo para hacerlo, vamos a hacerlo. Entonces, esta línea va a representar el igual, y como les dije, ahora ya el vector X y el vector P, pues en el fondo no nos importan, porque esos no los estamos modificando. Lo que estamos modificando son las dos matrices de acá. Entonces eliminamos todo lo que no nos sirve en la notación, y eso es este vector, este símbolo de igual, este vector, y solamente necesitamos un paréntesis y las líneas, alguna línea para separarlo. Entonces todo esto de acá lo transformamos por una línea, y esto simplemente lo desaparecemos, ¿no? Y eso nos da la representación del sistema de ecuaciones que tenemos, y por ahí tenemos las P's en algún lugar, ¿ok? Sin importarnos demasiado, digamos. Ok, entonces ya teniendo esto, ¿cómo vamos a transformar esta matriz? Que aquí me equivoqué, es n, no 3. Es que pensaba poner primero un ejemplo de una matriz de 3×3, pero decidí que podemos verlo general desde el inicio. Entonces se me pasó, es una n. Ya vamos a pasar a ver cómo transformar esta matriz en una matriz que sea la matriz identidad. Y para eso, lo primero que necesitamos hacer es asegurarnos que en la diagonal no haya ceros, porque no hay manera de que con multiplicaciones podamos hacer que un cero desaparezca. Entonces lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos, usando intercambio de filas, nos aseguramos que en la diagonal no hay ningún cero. ¿Okay? Entonces todo lo demás no nos importa en el fondo.
excepto que en la diagonal no haya ningún cero. O sea, el A11, A12, digo A22, A33 hasta ANN no deben de ser ceros. Entonces el primer paso es justamente ese. Aquí no hice el proceso de intercambiar también estos, porque voy a asumir que estaba ya acomodado así desde el inicio. Si no, en realidad se tienen que ir intercambiando estos unos, de tal manera que nos quede porque se va a intercambiar toda la línea completa, ¿no? Tanto lo del lado izquierdo como lo del lado derecho de esta separación. Lo vamos a ir intercambiando, los vamos a ir intercambiando para que en esta diagonal no haya ningún solo cero. Entonces es el primer esfuerzo que vamos a hacer. El segundo paso que vamos a hacer sobre nuestro sistema de ecuaciones es dividir el primer elemento, ¿no? Entonces esta era la primera línea de nuestra matriz. No es 0. Entonces vamos a dividir por el A11, que es el que ya nos quedó aquí, ¿okay? En esta nueva versión. Entonces vamos a dividir entre A11 todo. Y los demás abajo los vamos a dividir. Si son 0, pues ya los dejamos en 0. Si no son 0, los dividimos entre el elemento que sea, o sea, el A1 algo, ¿ok? Toda la línea. De tal manera que o nos quedan ceros o nos quedan unos, nada más, ¿no? Entonces, el primer esfuerzo es dividir entre los A1 algo, y luego ya que tenemos unos aquí y todos los demás o son ceros o son unos, ajá. Entonces a todos los que son ceros pues no les hacemos nada, pero a todos los que son unos les restamos esta línea, ¿no? Entonces eso nos hace que toda la hilera de aquí, excepto el primer elemento, sean ceros ahora, ¿ok? Entonces el proceso en el segundo paso va a ser eliminar todos los que estén en esta línea, ¿sí? Entonces yo asumí que ya aquí había algún valor que se tenía que restar. Pensé que como que era 1, ¿no? De alguna manera. No es general lo que se está viendo, es como un ejemplo. Y lo tuve que dividir entre el A11 porque no era ya 1. Entonces me queda algún valor. Y como de aquí si era un 1, pues le tuve que restar esta línea para que se volviera 0. Y eso me dejó el menos 1 a 1, ¿no? Entonces ese es un proceso que tengo que hacer. Y de este lado pues me va a ir quedando, como ya me quedó dividido entre A11 y ya lo tenía dividido entre el A1n y no sé qué. Entonces aquí quizás debí de haber puesto debí de haber puesto nada porque era 0. Entonces al dividirlo entre A1n, pues es 0 entre A1n sigue siendo 0. Y cuando le resto de acá, entonces sí es en realidad de manera general esto. Casualidad, pero sí salió general. Me queda el menos A1, el menos 1 entre A11. Mientras que de este lado me quedan ceros. Y el último elemento me queda el ANN entre A1n menos AN1 entre A11, ¿ok? Y eso pues lo voy haciendo para cada fila, ¿no? Si son ceros, entonces no le resto nada. Y si son unos, pues le resto el primer elemento que ya tenía dividido, ¿ok? Y eso me genera un vector aquí que ya es 1, 0, 0, 0, 0, como el vector final que queremos tener en esta columna. Pero todo lo demás no cumple con la regla. Pero por otro lado me queda esta como submatriz más pequeña, que es de hecho, si la completa era de n por n, pues esta es de n-1 por n-1, ¿ok? Donde otra vez, al menos la diagonal que continuaba por aquí debe de seguir siendo diferente de bueno, no, ni siquiera necesita ser todos diferentes de 0. Puede haber algunos que no sean diferentes de 0. Entonces tengo que volver a hacer. Lo que sí sé es que todos estos son linealmente independientes. Siguen siéndolo. Porque si no fueran linealmente independientes, entonces
el conjunto completo no sería linealmente independiente, y entonces no habíamos comenzado con un sistema linealmente independiente, que era lo necesario para poder tener una matriz inversa. Entonces, estoy seguro que esta matriz de aquí tiene elementos que son linealmente independientes unos de otros. Entonces, voy a volver a hacer el mismo proceso que hice hasta acá, ¿no? Entonces, hasta este punto, yo había reducido esta matriz de n por n a un vector aquí que es un 1, 0, 0, 0, o sea, ya es un vector canónico, más un montón de vectores que no son canónicos, de los cuales aquí son números que de alguna forma no me importan, pero todos estos es una matriz cuadrada otra vez con un grado menos, o sea, no es de n por n, sino de n-1 por n-1. Entonces, lo que me interesa es repetir eso mismo aquí, de tal manera que ahora tenga en el 2, 2 un 1, y todos los que estén abajo de ese 2, 2, de ese A2, que sean ceros. ¿Ok? Entonces, voy a pasar de voy a pasar de mi matriz aquí, que está como cuadrada y con todos los números revueltos de cuáles son diferentes de 1 y cuáles son iguales a 1 y cuáles son diferentes de 0 y cuáles son igual a 0, a que ahora sea un 1 y abajo sean puros ceros, y aquí sea un 1 y abajo puros ceros, aunque arriba pueda haber algún número que sea diferente de 0. ¿Ok? Y eso lo voy a repetir y repetir y repetir una y otra vez, ¿no? Entonces el siguiente paso es repetir esto una y otra y otra y otra vez, hasta que toda la diagonal tenga puros unos y todo lo que esté abajo de la diagonal sean puros ceros, ¿no? Entonces, después de un trabajo arduo de estar quitando y quitando y quitando y quitando y quitando, lo que voy a obtener es una matriz que en esta parte tiene puros ceros y aquí arriba tiene puros unos. Aquí cómo se fue modificando, pues ya no me importa. O sea, quizás hay algunas cosas que todavía sé que puedo rescatar, como que el primer elemento era 1 sobre A11 y el último elemento de esa fila era 0. Porque aquí era 0 y como nunca le restamos ni lo multiplicamos ni nada por nada esto, pues eso se quedó igual, ¿no? De hecho tiene puros ceros aquí y esto. Pero abajo, todo este triángulo, digamos, quién sabe cómo se va a ir modificando. Y de hecho todos estos son ceros, ceros, o sea, arriba del triángulo son puros ceros, en este caso. Así como aquí abajo de la diagonal son puros ceros, en este caso arriba de la diagonal van a ser puros ceros, pero no me importa. O sea, no me importa cómo se va a ir modificando esto. Al final voy a obtener la matriz inversa y eso es todo lo que me importa. Lo que me importa es que esta termine siendo la matriz identidad, para que esta de verdad sea la matriz inversa. ¿Ok? Entonces, repito un poco el proceso. Comienzo con una matriz de identidad de este lado y una matriz cualquiera de este lado. ¿Ok? Es una matriz casi cualquiera, donde todos los vectores columnas son linealmente independientes entre ellos, y eso obliga a que todos los vectores fila sean linealmente independientes entre ellos. El siguiente paso es ordenar mi matriz de tal manera que yo tenga en la diagonal puros números diferentes de 0. Eso es todo lo que me importa por ahora. Que en la diagonal tenga puros números diferentes de 0. El siguiente paso es sobre los vectores donde aquí no haya un 0. Voy a dividirlos por el primer elemento, ¿no? De tal manera que aquí voy a tener o unos o ceros, nada más, ¿no? Y el primero de estoy seguro que es un 1, porque habíamos dicho que en la diagonal no debía de haber ningún 1. Y siempre se debe de poder poner elementos en la diagonal, porque si no se pudiera, significa que no hay manera de hacer el vector canónico
0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, donde el 1 esté, donde todos los demás, donde en la hilera donde serían puros ceros, ¿no? Perdón, en la columna donde serían puros ceros. Entonces, si el 1 está ahí, pues eso significa que no hay manera con sumas y restas de estos vectores de hacer, y multiplicaciones de estos vectores, de hacer que este se vuelva 1. Lo que significaría que ese vector canónico no está dentro de la base que habíamos, o sea, no es posible producirlo con la base que habíamos generado, pero ya habíamos dicho antes que las bases todas tienen que ser del mismo tamaño. Entonces, si las bases son todas del mismo tamaño, debería de poderse obtener un vector, o sea, el espacio vectorial que se genera debe de ser el mismo, y entre otras cosas el resultado debería de ser que yo obtuviera ese vector canónico que no puedo obtener. Entonces eso me obliga a que si esta es una base real, pues deben de, todos los elementos de la diagonal podrían ponerse diferentes de 0, ¿ok? Esa es una parte obligada de que no sean dependientes los vectores de la base, ¿no? Ok, entonces ya acomodé mis números en la diagonal de tal manera que no haya ningún 0. Ahora ya dividí entre el primer elemento de cada vector renglón, si era diferente de 0, y si era 0, pues lo dejé igual. El siguiente paso es restarle el primer renglón a todos los que tenían un 1 en el primer elemento del vector renglón, ¿ok? Y eso me hace que todos estos se vuelvan 0. Entonces lo que obtengo es un vector columna que sea 1, 0, 0, 0, 0, 0, etc. ¿Ok? Los demás pues no cumplen con estas características, y quizás en el restar y no sé qué, entonces pasó que algunos elementos de la diagonal ahora ya sean 0. Entonces tengo que reordenar la diagonal para que ningún elemento de la diagonal sea 0, pero ya sin modificar este renglón de aquí. Este renglón ya lo dejo inamovible a partir de ahora, ¿no? Entonces el primer renglón ya no lo vuelvo a mover. Entonces puedo mover el segundo, tercero, cuarto, de tal manera que me asegure que en la diagonal haya puros números diferentes de 0, y ya sé que no importa cómo los mueva, este vector columna se va a quedar como 1 y seguido de puros ceros, ¿ok? Entonces eso me reduce mi problema a ahora aplicar lo mismo este solamente en esta parte de acá. Por supuesto, si yo intercambio renglones aquí, no me va a afectar este vector columna, porque además no estoy intercambiando con el de arriba. Ajá. Y si yo multiplico por algún número, tampoco me afecta este vector columna. Entonces, si intercambio, si multiplico o si sumo renglones entre estos, tampoco me afecta, porque sería sumar 0 con 0 y eso no hace nada. Entonces, eso hace que cualesquiera operaciones que yo trabaje sobre los renglones que están aquí, que incluyen a este cuadrado en rojo, no me van a afectar este vector columna, ¿ok? Entonces ahora lo que voy a buscar es que un vector columna más chiquito, sin importarme el número de arriba, termine siendo 1, 0, 0, 0, 0, ¿ok? Y lo mismo voy a aplicar. Una vez que haga eso, pues voy a reducir aún más, va a pasar lo mismo que aquí, voy a reducir en 1 más mi matriz, ¿ok? Entonces va a pasar de ser una matriz de n por n a una de n-1 por n-1, a una de n-2 por n-2, y así sucesivamente. Y cuando haga ese proceso n veces, voy a haber acabado o n-1 veces, voy a haber acabado, porque me va a quedar una matriz de 0 por 0, que ya es nada, ¿no? Entonces ya no existe ninguna matriz, y eso significa que al final lo que obtendré será aquí en la diagonal puros unos, y abajo de la diagonal voy a obtener puros ceros. Y ya con eso tengo prácticamente terminado mi proceso para diagonalizar, que era la parte difícil, volver esto una matriz triangular, ¿no? Entonces una matriz triangular significa eso, que en la diagonal hay números enteros, pueden ser diferentes de 1, en este caso además es iguales a 1, y ya sea o solo arriba o solo abajo, hay números diferentes de 0, y el resto pues son números iguales a 0. Entonces en este caso
me queda una matriz triangular superior, porque el triángulo está por arriba, y de este lado, en cambio, me va a quedar una matriz triangular inferior. Nótese que aquí la diagonal no tiene puros unos, es diferente de uno los elementos. Pero sé que después de todo este proceso, aquí arriba todos estos van a ser ceros y todos los de abajo quizás no. ¿Ok? Ya que tengo esto, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues tengo una belleza en el fondo. Porque si yo me dedico ahora a, por ejemplo, tomo este de aquí y se lo voy a restar, voy a hacer lo mismo. Todos los elementos el último elemento, nada más que ahora me voy a fijar en el último elemento en vez de en el primero. Entonces, todos los últimos elementos del vector renglón, de cada renglón, que sean diferentes de 0, los voy a dividir por ese elemento. Entonces me van a quedar puros unos. ¿Ok? Y después les voy a restar este renglón, que ya es 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Entonces, ya que le reste eso, pues voy a eliminar por completo todo este renglón, excepto por el último número. Y ahora me puedo ir al siguiente renglón. Y el siguiente renglón tiene puros ceros y un 1, excepto por ese 1 en la segunda coordenada. Entonces puedo hacer el mismo proceso. Lo repito y elimino todos los que están arriba. Entonces me voy a quedar con un 1. Y así sucesivamente los voy subiendo poco a poco. Entonces finalmente me voy a quedar con una diagonal que tenga puros unos y una y del otro lado pues ya me va a quedar la matriz inversa, ¿no? Entonces eso es básicamente el algoritmo de Gauss-Jordan, que me parece que en realidad lo inventó o lo reinventó Jordan, o sea, el que lo publicó me parece que fue Jordan. Solo curiosidad de dónde viene el nombre, entonces chequé ya en Wikipedia un poco de la historia y al parecer los chinos por mucho fueron los primeros en publicar el algoritmo en 150 años antes de Cristo. Entonces eso implica que fue casi 2000 años antes que Gauss y Jordan, y se le da el nombre de Gauss porque él creó esta notación que utilizamos para poder hacerlo más sencillo, y después eso alguien tomó de los trabajos de Gauss el algoritmo para implementarlo computacionalmente, y entonces eso llevó a que se le diera el nombre de eliminación gaussiana. Y después, bueno, no después, alguien poco después de Gauss, Jordan hizo una variación del mismo algoritmo, muy pequeña, quizás un poco más eficiente, pero ni siquiera computacionalmente mejor, en el sentido de complejidad computacional. Solamente es una ligera mejora, y pues alguien tomó ese algoritmo y entonces le llamó Gauss-Jordan, pero los que en realidad inventaron el algoritmo fueron los chinos, o al menos son los primeros de los que tienen textos sobre cómo hacer el algoritmo, y es básicamente el mismo. Entonces decidí cambiarle el título a estas diapositivas, de algoritmo chino, para obtener la matriz inversa, ¿no? Bueno, pues ya hasta aquí llega este video. Les dejo como una tareita simple. Un poco más les quiero para que puedan hacer como parte de la tarea. Entonces una de esas tareas es hacer a mano. No se vale simplemente presentar la matriz inversa, sino todos estos pasos del algoritmo, para obtener la matriz inversa de esta matriz, ¿no? Entonces es una matriz que me inventé, tan aleatoria como mi cerebro dio, sin que me saliera de los números del -3 al 3. Entonces lo hice lo más aleatorio, probé que sí existiera su inversa, y lo puse. Entonces simplemente hagan ese ejercicio utilizando esta técnica para ver que sí entendieron el algoritmo. Especialmente si sienten que tienen alguna duda de cómo obtener la matriz inversa. Entonces, si tienen todavía alguna duda de cómo hacerlo, háganlo. Y si ven que nadie lo hizo, pues entonces háganlo para participar, porque puede ser que haya algunos que tengan un poco de pena de cómo hacerlo.
Y el segundo ejercicio es obtener la matriz inversa en el fondo o resolver este sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que es equivalente a obtener la matriz inversa? Porque si obtienen la matriz inversa de este sistema de ecuaciones, pues lo multiplican por este vector y ya con eso tiene la solución para x, y, z, w, v. Una vez más aquí pues me inventé el tan aleatorio como podía ser mi cerebro. Parece que ahora fui de los números del 1 al 5, desde el menos 1 al 5. No quise hacer demasiado esfuerzo, eran demasiadas letras, entonces traté de ser rápido y por suerte sí es invertible esta matriz, entonces eso quiero que lo hagan en Julia. En Julia, en el fondo, solamente es extremadamente fácil. En el fondo es solo que escriban adecuadamente la matriz. Entonces les muestro cómo hacerlo. El ejercicio es trivial, pero les va a servir que ya sepan cómo hacerlo. Ya estoy aquí en Julia. Entonces recuerden utilizar Linear Algebra, que lo requieren. Bueno, no, creo que en realidad ni siquiera lo necesitarían, pero para el ejercicio. Pero cárguenlo por costumbre porque les va a servir para muchas cosas, porque tiene otras vectores y demás. Entonces escriben ustedes su matriz. En este caso yo voy a poner un rand y voy a poner una matriz de 5x5, ¿no? Entonces esto le llamamos rand. Y eso ya me produce una matriz de 5x5. Y ahora voy a hacer la matriz inversa. Entonces, ¿cómo se hace la matriz inversa? Pues se hace de la forma más sencilla habida por haber. Entonces escriben a la menos 1 y lo que le va a obtener es la matriz inversa. Entonces vamos a probar que esto es realmente la matriz inversa. Entonces ahora sí vamos a poner b por a y eso me debería dar la matriz identidad. Y si me da, parece como que no, pero si notan que en la diagonal hay puros unos. Pues eso ya es algo que indica que sí puede ser la matriz inversa. Todos los demás números, por supuesto, esta es una forma aproximada de obtener, que son flotantes, entonces no obtiene la matriz inversa perfecta, pero obtiene algo así como la matriz inversa. ¿Por qué? Porque el producto de estos dos, al final, ¿qué es lo que me da? Pues unos en la diagonal y fuera de la diagonal son cosas que son prácticamente cero. Este es por 10 a la menos 16, por 10 a la menos 17 y por 10 a la menos 18. Y no hay ninguno que sea menos que por 10 a la menos 16, ¿no? Entonces, pues 10 a la menos 16 numéricamente es 0. ¿Okay? Entonces es una manera fácil de obtener la matriz inversa. Y de paso, ya que estamos en esto, les voy a enseñar algunos cálculos más con álgebra lineal aquí en Julia. Una de las cosas que es muy útil es la matriz transpuesta, y para eso simplemente escriben A y apóstrofe, y eso les va a dar la matriz transpuesta. Entonces revisemos que sea de verdad, ¿no? Entonces en la diagonal se deben de mantener los mismos números, ¿no? Entonces 0.037 no sé qué, 0.037 no sé qué, punto 84, punto 84, punto 74, punto 74. Entonces sí se mantienen más o menos, o no más o menos, sino se mantienen los mismos en la diagonal. Pero vamos a probar nada más algunos. Por ejemplo, 0.023 y acá está 0.023, ¿no? Entonces la transpuesta, por si no se acuerdan qué es la misma matriz, excepto que las columnas las pasé a renglón y los renglones los pasé a columnas. O sea, básicamente lo que hice es pasar a este lado y a este lado. Entonces todos los que estaban, entonces la diagonal se queda igual. Me regreso a la imagen de la matriz. Es una matriz transpuesta. La diagonal se queda igual, pero en todos los otros voy a invertir los índices. Entonces aquí ya no va a ser el B1N, sino el BN1, que es el que estaba acá. Y de hecho también los invierto en la diagonal, solo que como es el mismo índice, pues no pasa nada al invertirlos, ¿no? Y aquí pues me quedaría el B1N, ¿ok? Y abajito de en vez de quedarme el B21, me va a quedar el B12, ¿ok?
Entonces yo suelo cometer como un poco de dislexia el escribir a veces la matriz transpuesta en vez de la matriz correctamente, porque escribo frecuentemente el B11, pero abajo voy a escribir el B12 y B13, B1 hasta B1N, y ahí de este lado lo escribo como B2, B21, B31, B41 hasta BN1, ¿no? Entonces eso me suele pasar. Si les pasa, pues ya saben que lo que están obteniendo es simplemente la matriz transpuesta. Ya vimos cómo hacer las operaciones simples entre la matriz y, por ejemplo, la matriz inversa. También ya les había dicho de cómo obtener la matriz transpuesta. Hacer el producto también, y por supuesto con el producto viene cosas como esta que uno puede poner a la tanto, ¿no? Y si uno recuerda la definición de la exponencial de un número, pues es una serie de Taylor, que es simplemente 1 más x entre 1 más x cuadrado entre 2 factorial más x cúbico entre 3 factorial, y así sucesivamente. Y eso da una serie. Entonces uno puede cortar la serie hasta cierto grado y con eso obtener una aproximación de la exponencial, que es como funciona la función exponencial de un número, ¿no? Entonces en realidad lo que hace es sustituye ese 3 en la serie que acabo de decir y encuentra hasta cierto valor de la x que corresponde al número flotante, ¿no? Entonces es una buena aproximación de la función exponencial. Pues también hay la posibilidad de aplicar eso a una matriz. Entonces con la definición de producto de matriz que ya vimos, se puede hacer también una serie donde se dé las potencias de... Entonces, ¿qué significa esta potencia a la 5? Esto es igual que A por A por A por A por A, ¿no? Entonces, si uno ve... Bueno, aquí no lo hace porque en realidad tiene métodos de optimización, pero en el fondo debería de ser básicamente lo mismo, y para demostrarlo pues es hacer esto de aquí y se ve que hay un error numérico en hacer eso, pero es un error numérico relativamente pequeño, ¿no? Entonces hay una optimización para que se pueda hacer el A por A por A por A por A por A más rápido cuando se hace como A a la 5, y eso hace que sea un método ligeramente diferente que hacer el producto de 5 veces de la matriz A por A. Pero de alguna forma lo que quiero decir es que está bien definido el exponente, al menos para números enteros. Entonces las series de Taylor están bien definidas y por lo tanto yo puedo aplicar la serie de Taylor a la matriz correspondiente. En particular puedo hacerlo para la matriz exponencial. Entonces yo puedo aquí sustituir la matriz, la exponencial de A, que significa eso, que va a ser la serie de los productos. No es lo mismo que si yo hago exponencial punto A, porque eso significa que exponencial punto A significa que va a sacar la exponencial de cada uno de los elementos de A, y como A tenía puros valores pequeños, pues salen puros valores cercanos a 1. En el otro caso, lo que está haciendo es hacer el producto de matrices hasta para obtener esta serie de Taylor del exponencial y dividido entre el factorial hasta que llega a un grado donde ya considera suficiente esta operación, ¿no? Entonces eso es básicamente lo que hace la exponencial de la matriz, ¿no? Que no es lo mismo para nada que exponencial punto matriz. Puesto cargado en esta librería de linear algebra hay un montón de funciones más que ya luego iremos viendo. Probablemente ya han escuchado o lo vieron de hecho en su curso de álgebra lineal, de los eigenvectores y eigenvalores. Esos todos están. Hay formas de descomponer las matrices. En fin, hay un montón de funciones. Algunas las vamos a ver, son suficientes como para que no las veamos todas, pero algunas sí las vamos a ver. Lo que sí considero importante es que conozcan, por ejemplo, esto de la identidad. La identidad
es una función, digo, es un valor, entonces la i ya no lo puedo yo redefinir, es un valor. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que significa esto? Esto significa que es una matriz diagonal con unos en la diagonal de cualquier tamaño. Entonces, cuando yo lo multiplique por una matriz, lo va a reconocer. Entonces, cuando haga esto, lo que me da es la matriz A tal cual, ¿no? Entonces, básicamente es un poco una trampa ahí. Y está hecha para poder definir luego matrices más en general, ¿no? Escribir, porque como vieron aquí cuando yo escribo esto no me sale exactamente una matriz. Si ustedes quisieran realmente tener esa matriz donde pueden elegir los elementos, por ejemplo la matriz de 5 por 5 que sea la identidad, entonces lo que tienen que escribir es matrix, abrir paréntesis, la identidad por 1, eso es simplemente lo que les va a decir es la forma en la que esta función de matrix, lo que pregunta es la forma en la que se va a rellenar la matriz, ¿no? Entonces, y la forma en la que se va a rellenar la matriz, aquí lo que estamos diciendo es en la diagonal pon unos y en el resto pon ceros. Entonces, por ejemplo, de 5 por 5, ¿no? Entonces, lo que me va a generar es una matriz de 5 por 5 con unos en la diagonal. Aquí yo también pude haber puesto, yo no puedo poner cualquier cosa que se me ocurra. O sea, si yo pongo aquí 1, no va a entender a qué se refiere. Tengo que poner de alguna forma la información de cómo llenar. Una cosa que puede ser muy útil es poner aquí un define, ¿no? Entonces me va a generar una matriz con valores indefinidos. Entonces, si yo vamos a llamarla a esta matriz M. Entonces, si yo ahora utilizo M de 1, me va a decir que no puedo acceder porque no está definido, pero ya sé que de alguna forma me generó en la memoria un 25 espacios para rellenar. Todavía no tiene nada de información, pero ya los guardó para que yo los llene. Entonces, si yo ahora le doy un valor a esto, entonces ahora ya puedo acceder a ese. Ay, no debí de haberlo hecho así, sino no sé ahora qué es. El M11 supongo que fue lo que me llenó. Y todos los demás siguen estando sin definir, ¿no? Entonces yo puedo ir poniendo mi matriz así, y si ahora le pregunto qué es lo que tiene, me dice, pues ya tienes algunos rellenados y los demás no están definidos, ¿no? Entonces es una manera de generar una tabla con la que puedo trabajar y con la que puedo operar en general, o en el futuro podré operar si la lleno completamente, pero sin ocupar realmente la memoria de la computadora. Esta operación que ya les mostré, también existe uno que se llama diagonal, y diagonal nos pide poner, aquí se quejó porque no tiene valores definidos aquí. Diagonal es lo que nos genera es una matriz diagonal con valores en la diagonal, ¿no? Entonces aquí le puse como argumento la matriz A, y entonces va a tomar los elementos de la diagonal de A, y con eso me produce una matriz que en las orillas no tiene nada, o sea, tiene ahí un punto, ¿no? Realmente no tiene, de alguna forma reconoce casi como un vector la matriz diagonal, porque todo lo demás es 0, entonces esto lo hace eficiente a la hora de trabajar. Por cierto, yo también puedo poner aquí RAN 5, que eso me va a dar una matriz diagonal con 5 elementos, o RAN 3, y entonces me va a dar una matriz diagonal con 3 elementos. Entonces RAN 3, si lo recuerdan, era un vector de 3 elementos. Entonces si yo le sustituyo un vector aquí, pues me pone esos en la diagonal, y ya con ello yo puedo operar en general. Ay, no sé qué dice mal. Dice mal, creo que había puesto una diagonal de menor dimensión que una matriz diagonal de menor dimensión que hay, por eso no funcionaba, pero ya lo probé y sí funciona bien. No sé qué pasó antes, pero creo que sí fue eso. Puse aquí RAM 3 y luego lo sustituí, no sé. En fin, el caso es que aunque en el fondo no tiene valores ahí,
es de alguna forma una manera más eficiente de trabajar, porque él sabe que esos son ceros, sabe que no hay que trabajar, entonces eso es lo que le está diciendo a la computadora. Esta matriz es muy fácil de trabajar, sacar su inversa es muy sencillo, sacar todo ahí es muy sencillo, entonces ¿para qué tratas de hacer algo diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, multiplicar esto aquí, pues ya automáticamente sabe hacer las cosas como un poco más rápido, porque sabe que lo único que tiene que hacer es multiplicar cada uno de los, de los elementos de esta cosa, solamente tomar no sé cómo explicarlo. Yo sé que en la matriza, la voy a poner aquí abajito para que se vea. Entonces lo único que tengo que hacer es cada uno de estos, de esta hilera, la voy a multiplicar por el mismo valor, que es por 0.8. Y cada una de esta hilera lo voy a multiplicar por el mismo valor, que es este valor de aquí, ¿no? El punto no sé qué. Y cada valor de, cada valor de esta hilera lo voy a multiplicar por este valor. Y cada valor de esta hilera lo voy a multiplicar por este valor. Y cada valor de esta hilera por este valor. Y cada valor de esta hilera por este valor. Y no tengo que hacer en el fondo toda la operación del producto punto de todos los ceros y demás. Entonces, es mucho más rápido hacer eso porque tengo que hacer solamente 25 operaciones en vez de cada vez hacer el producto de 5 productos más 4 sumas en cada uno de los elementos. Eso nos da operaciones en vez de solo 25. Entonces es realmente mucho más rápido trabajar con la diagonal que con la matriz con la matriz que incluye ceros en todos lados y elementos en la diagonal computacionalmente, porque en un caso ya sabe que muchas operaciones se reducen en cálculos, no tengo que hacer muchas de las operaciones. En el otro sí tengo que hacer todas las operaciones aunque sea cero por algo, entonces eso hace que se vuelva más lento todas las operaciones en general, ¿no? Cómo se ve una transformación lineal, y para eso voy a utilizar plots. Entonces primero que nada voy a hacer una serie de puntos que sean a ver, lo voy a escribir aquí como ceros, más bien así, desde 1 hasta 5, con un valor de 2, ¿no? Entonces eso me genera 5 puntos ahí. Entonces P está relleno de 5 vectores con ceros en cada uno, ¿no? Entonces ahora lo que voy a hacer es que P1 va a ser igual, bueno, el P1 es 0, 0, está bien. P2 va a ser el 1, 0. El P3 va a ser igual al 1, 1. El P4 va a ser igual al 0, 1. 1. El P5, y el P5 va a ser el 0, 0. Entonces, ¿cuál es el chiste de hacer esto? Que ahora los voy a graficar y qué es lo que vamos a obtener. Entonces, sí, estamos grabando. No sabía si se detuvo. Entonces voy a utilizar la función esta que teníamos, y ahí voy a poner P1, P2, P3, P4, P5. 5, 4, 3, 2. Probablemente no es la mejor forma para hacer mi gráfica, pero no importa. Por ahora funciona. Entonces, 1 y X2. Le voy a quitar la llave y el aspecto. También se puede usar esto para que nos
produzca nuestro cuadradito, ¿no? Entonces ya tenemos nuestra gráfica bonita. Ahora, ¿por qué me interesa eso? Porque ahora voy a generar una matriz. Va a ser una matriz de 2 por 2. Y esa se la voy a aplicar a mi conjunto de datos. Entonces voy a frenar un poquito el video y voy a aparecer ya con la función para no perder demasiado tiempo. La función que simplemente lo que hace es aquí arriba definí el P2 como simplemente igual ceros, pero eso solamente para poderlo rellenar fácilmente, y en el rellenado pues lo que estoy usando es multiplicar la matriz random que generé aquí arriba y al P1, que el P1 eran los elementos del cuadrado. Entonces los elementos del cuadrado los estoy transformando linealmente con esta matriz y ahora los estoy graficando, ¿no? Entonces si yo cambio de matriz, pues me lo va a ir transformando, ¿no? Entonces esta es una de las transformaciones y esta es otra de las transformaciones del cuadrado, ¿no? Ese es el tipo de transformaciones lineales. Quizás yo debería de usar rand n para que me dé posibilidad de negativos y de positivos, y ahora vamos a ver qué es lo que produce. Entonces me puede flotar, deformar el cuadrado, pero de alguna forma se mantiene alguna estructura como podíamos esperar. Entonces ya creo que vimos cómo se ve la transformación con esto de una transformación lineal, que es lo que le hace a una figura en general. Entonces sí pasa lo que puse por ahí en alguna imagen en el primer video, de tomar una pintura y deformarla de cierta forma, como estirarla en una dirección o girarla de alguna manera, y básicamente eso es lo que tenemos como posibilidades: estirar en alguna dirección y girar. Eso es, y quizás también se podría reflejar. Eso es una más que faltaría como posibilidad. Estuve ya jugando un poco más con esto, y lo que les quiero mostrar ahora es, primero que nada, voy a hacer la aplicación de dos matrices, no solo una. Entonces la matriz A y la matriz B, vamos a ver cómo se ven esas aplicaciones. Entonces se ve en este caso así, ¿no? Entonces ya eso ya les dije, estuve jugando un ratito antes de terminar de grabar esto, y ahora voy a graficar el conjunto de puntos de una cuadrícula, los vértices de una cuadrícula, ¿no? Entonces estos son desde 0 hasta 5, todos los puntos que son I, J. Y luego voy a hacer también otros 3 conjuntos de puntos, que llamo P2 y P3, con la misma cantidad de números, ¿no? de puntos, son 36. Entonces el P2 por ahora, lo que voy a hacer es aplicarles la matriz A, y con eso obtengo el P3. Ese todavía no, ese ni siquiera lo voy a graficar. Ahorita les explico un poco la idea detrás. Entonces grafico primero la cuadrícula, que es esa que ven ahí. Y ahora hago una función para recorrer. En general, yo doy un conjunto de puntos en mi función y una matriz con la que obtuve ese conjunto de puntos. Entonces aplico la matriz inversa a esa y le llamo B. Entonces quiero que vean. Entonces yo les había dicho al inicio que nosotros generamos una matriz A aplicado a un vector, y eso nos daba un conjunto de puntos, y esa es la matriz A. Entonces ahora lo que tengo es todo lo contrario. Tengo una matriz que le aplico aquí, ahora le llamé A, es la inversa de esto, y eso me da un vector X, que no es el que quiero graficar. Entonces primero voy a obtener la matriz inversa de ese que obtuve, que va a ser al final esta A. Y de ella saco los vectores columnas, que son los vectores de mi base en ese sistema extraño, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es recorrer con esta base los puntos que me den. Entonces los puntos de aquí van a ser, como ya son, una vez que yo le apliqué esta cosa, que sería el inverso de
Eso significa que si yo ya le apliqué a esto, lo que el vector que me está dando sería, a ver, lo pongo en la versión de aquí. Entonces, lo que me está dando es justamente esto, ¿no? Yo le estoy ya aplicando la matriz inversa al conjunto de puntos, entonces me está dando estos X, ¿ok? Entonces, si yo tengo estos X y ahora los uso para recorrer mi cosa esta, entonces yo tengo, estos son los X que tengo, perdón, estos son los vectores de la base, y los X que tengo es cuánto va para acá y cuánto va para acá. Entonces eso es lo que voy a hacer, recorrer en esa. Pues la función lo que hace es a cada punto el elemento 1 lo aplica al vector y le suma al elemento 2. ¿Sí? Entonces el vector 1 lo multiplica por el elemento 1 de uno de estos puntos. Y el vector 2 se lo suma multiplicado por el segundo elemento, ¿no? Y eso es básicamente lo que tenemos aquí. O sea, aplica el elemento 1 sobre este vector. Y luego el elemento 2 sobre este vector, y con eso obtenemos el punto. Entonces, si esta función está bien y yo lo aplico al conjunto de puntos 2 y sobre la aplicación A tal cual, me debería de arrojar un recorrido sobre la base que lleve a estos mismos puntos, ¿ok? Entonces lo aplico y pues ya están viendo que efectivamente pues quiero regresar a ver cómo se ve. Este era mi cuadrado original, entonces tengo una cuadrícula de este tipo, y estas son mis vectores deformados, ¿no? Como me manda las cosas. Entonces lo que me está diciendo es, hay un eje que va en esta dirección y un eje que va en esta dirección, y efectivamente los puntos que estoy dando, los P2, por eso está aquí P2, me mandan a los puntos originales, ¿no? Entonces sí lo está graficando adecuadamente. Entonces yo aquí grafico tanto el recorrido como los puntos finales, y sí llega a la cuadrícula tal cual, ¿no? Entonces no es de extrañarse, porque estoy haciendo justamente estoy haciendo justamente este efecto de mandarlo por acá, y entonces obtengo pues el mismo punto. Entonces, una forma es directamente el punto y otra forma es en la otra base que tenemos, ¿no? Entonces eso es lo que estoy haciendo aquí, obtener la otra base. Ok, ahora voy a aplicar al conjunto de puntos la transformación. ¿Sí? La transformación B, no la transformación A. Es una transformación de cambio de base de alguna manera. Y eso me genera un nuevo conjunto de puntos. Me regreso aquí para que se entienda qué paso estoy haciendo. Entonces, ahora lo que estoy haciendo es decir, pues le voy a aplicar esto. ¿Sí? Entonces obtengo aquí una transformación adecuada para tener mi conjunto de puntos. En vez de tener P, ahora tengo un P'. Y esos puntos los grafico. Vamos a ver qué sale. Entonces sale este conjunto de puntos, que pues es simplemente el cómo se deformó por la segunda transformación mi conjunto de puntos. Entonces, para que se entienda un poco mejor, lo que voy a hacer aquí es cambiar este por B. Y repito esta parte de aquí. Entonces lo que estoy obteniendo es una gráfica de este estilo. No es para nada de extrañarse. Que no repita nada erróneamente. Ahí está. Entonces esto que estoy obteniendo aquí pues no es para nada de extrañarse. Se parece a esta forma de acá. Eso es el aplicar la transformación B a mi conjunto de puntos. Pero ahora viene la parte interesante. Entonces voy a hacer esta transformación T de aquí, ¿no? Que es
la transformación B por la transformación A por la transformación B inversa. Ajá. Esto es lo que hace mi transformación T. Y se la voy a aplicar ahora al conjunto B por P, ¿no? Que es aplicársela a esta parte de aquí, tal cual. Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener? Pues lo que me dice que voy a obtener con esta transformación es esta de aquí, o sea, el que estaba recorriendo, ¿ok? Entonces debería de obtener al final este mismo recorrido. Entonces ahora voy a hacer el recorrido sobre esa transformación. Déjenme quitar esta gráfica. Entonces voy a hacer el recorrido sobre este conjunto de puntos 3, que son ya no son ni estos, no son estos puntos, porque estos nuevos puntos son como el cuadrado antes. Los puse en azul a propósito para que se vea como la misma cosa que aquí. Son los puntos originales, pero primados, ¿no? Entonces genero mi conjunto de puntos primados. ¿Y qué va a pasar cuando yo le aplique la transformación y lo recorra en ese cambio de base? Entonces mi nueva transformación para recorrer va a ser la transformación T. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues debería de suceder más o menos lo mismo que aquí. Entonces, si lo hice bien, debería de recorrer una cosa así, pero aplicado a estos puntos de acá. Entonces, vamos a ver cómo se ve. Y quién sabe qué hice mal. Pues no sé qué hice mal. Creo que simplemente no recorrí bien o sea, no presioné bien esto. Ya está ahí. Le voy a hacer zoom para que... Ups. Aquí, para que se vea que no hay truco, ¿no? El cómo se recorre, pues ahora es, como era uno además casualmente tan alargado, me lo manda de alguna forma muy extraña, ¿no? Porque probablemente son de un ángulo muy pequeño, y entonces lo tiene que mandar muy lejos para luego regresarlo en el siguiente y que suba. O sea, los rombos son en realidad muy alargados y cubren mucho, entonces cada uno de ellos me manda hasta una esquina muy lejana y luego lo sube, ¿no? Entonces por eso se ve así, pero se ve que efectivamente los recorrió adecuadamente. O sea, llegó en cada caso a su destino final, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que quiero decir con todo esto es que, como les decía en esta parte de aquí, al hacer la transformación de semejanza, lo que estoy haciendo es como recorrer o sea, estoy haciendo una transformación de algún tipo, que es mover esto de acá, y eso en el sistema canónico y en el sistema no canónico, pues ya sé cómo se va a transformar. En el sistema canónico se transforma con la transformación B', no, perdón, con la transformación B, y en el sistema no canónico, en el que ya se le aplicó la transformación B antes, digamos que el rojo fuera el canónico, bueno, ese sigue con una transformación B y ya, y el negro es el no canónico, pues entonces sigue una transformación B', B', y no solo B, para que pueda funcionar, ¿no? Entonces eso era una muestra computacional de cómo se ve esto. Y con esto termino los videos de hoy. Y mañana vamos a empezar a ver determinantes. Son una parte fundamental. Y de los determinantes, pues bueno, probablemente esos van a ser solo los próximos videos. Pero de ahí de los determinantes, pues se viene un tema particularmente importante, que es los valores propios y los vectores propios. Con eso voy a terminar la parte de álgebra lineal.